Una emisión más y además cumpleañeros. Bienvenidos, Powerartianos, ¿cómo están? Muy buena tarde de jueves. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Con nosotros, los Jonas Bloggers. Crecer, informar, aprender, reír y hasta cantar. Experimentamos grandes cambios. Ahora no solo nos escuchamos, también nos vemos. Trascendimos a tu lado en estos 14 años. Aprender, informar, crecer, reír y hasta cantar. Ahora no solo nos escuchamos, 14 años. UC Radio, más de lo que ves. Higiene, ejercicio y alimentación, los 3 esenciales para mejorar tu condición física y tu salud en general. Descubre los beneficios de mejorar tus hábitos de una manera sencilla, práctica y divertida. Aquí en Vida Saludable. Hola, muy buenos días. Soy la doctora Adriana González. Estamos en el programa de Vida Saludable. Un saludito a mis compañeras Dani Ramos y Ari Salomón, que en esta ocasión no pudieron acompañarnos, pero con muchísimo gusto estamos iniciando la semana con Vida Saludable y tenemos que poner todo de nuestra parte para mejorar nuestra calidad de vida, y para eso es este programa. Y como también nos importa muchísimo estar mentalmente bien y mentalmente sanos, sobre todo en esta pandemia. Tenemos ahora a nuestra invitada de lujo, a la licenciada Gabriela Espinosa Montiel. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día. Muy bien, muy buen día para todos, todas, todes. Aquí andamos, lunes tempranito. Bueno, para mí es tempranito, pero aquí andamos, Adri. Sí, después nos cuesta un poquito de trabajo empezar la semana, ¿no? Pero la verdad, estos temas son súper importantes ahorita en este tema de pandemia. Y pues bueno, quiero mencionar que Gaby viene del Centro Shifam. Ella es psicóloga y educadora en sexualidad. Y yo creo que al último damos todos los datos de Centro Shifam por quien quiera mandarles mensajito y que sepan todo lo que hacen, ¿no? Centro Shifam, que es muy importante ahorita en esta pandemia, están haciendo un gran trabajo. Y al final, pues vamos a hablar, vamos a hablar del tema de ansiedad. Estaremos teniendo ansiedad ahorita en esta crisis de pandemia. Muchos, yo creo que estamos confundiendo, pues a lo mejor muchos términos, ¿no? Como crisis de ansiedad o trastornos de pánico. O sea, tenemos muchísimas cosas que diferenciar una de la otra, o al contrario, podemos estar tristes o deprimidos. Bueno, todo esto solamente nos lo puede decir el psicólogo. Nosotros no podemos ponerle nombre a nuestras emociones. Tenemos primero que ir a un especialista, que en este caso son los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Entonces, pues es un tema muy importante. Yo creo que todos hemos tenido alguna emoción muy cercana a la ansiedad, ¿no? Por todo esto que estamos viviendo. Y pues qué mejor que tú, Gaby, para explicarnos, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando con esta situación? Ok, pues, bueno, antes que nada es importante nombrar lo que nos está pasando, en eso sí tienes razón, pero sí es importante ir con un psicólogo o un especialista en salud mental para poder recibir un diagnóstico y un posible tratamiento, ¿no? Desde ahí es importante. Es importante también reconocer lo que de pronto nos empieza a pasar, ¿no? Muchas personas empezamos a tener cambios o empezamos a sentir que nuestras emociones se desbordan y lo consideramos normal, ¿no? Yo puedo, yo soy poderoso, yo soy listo, no me va a pasar nada, yo soy un fregón o una fregona. Y entonces, bueno, desde ahí tenemos que algo está pasando, pero nos es muy difícil reconocerlo. Eso también, pues creo que aplica para muchas personas y sobre todo el estilo de vida en la Ciudad de México, ¿no? Es todo podemos, somos muy listos, somos muy inteligentes y a veces eso, transportarlo a las emociones, también causa ahí como cierta dificultad. Creo que también, bueno, lo primero para hablar de ansiedad y en estos momentos de COVID es entender que cada uno de nosotros somos o tenemos una especie de regulador,
¿no? Cada uno nos regulamos de diferente manera. Cuando llegan crisis o llegan cosas nuevas, nos empezamos a regular y eso lo hacemos desde que somos pequeños, ¿no? Todos los niños, ustedes se darán cuenta, al principio lloramos por todo, ¿no? Todo el tiempo lloran y todo el tiempo lloran y todo el tiempo lloran. Y entonces el adulto le va diciendo, es que dime qué te pasa, ¿no? Eso es ponerle un límite a la emoción y decirle, dime qué te pasa. Y eso también es una forma de regularnos. Entonces, eso nos salva, digamos que nos pone en un lugar seguro, ¿no? Nos hace sentir que actuar de tal o cual manera es la forma ideal de encontrar una regulación. Pero cuando estos reguladores no se formaron en la infancia o en las etapas críticas, con el paso del tiempo las cosas se pueden agravar, ¿no? Si yo no conozco cómo regularme cuando viene el llanto ante mí, ante cualquier situación de crisis voy a estallar en llanto, porque es mi forma de regularme, porque no aprendí otra. Eso me parece como importante para empezar un poco con esto que planteas. Y en algún momento algunos profesores nos decían, bueno, es que hombres y mujeres funcionamos diferente y demás, ¿no? Pero él decía una frase muy interesante, que es, nuestro embudo es diferente. Cada uno tenemos un embudo distinto. Lo que, por ejemplo, tú en medicina conocerás muy bien como lo que es el umbral de dolor. Eso es muy Sí, importante. Ujú. Lo que para mí es crítico, quizá para el otro no lo es, ¿no? Lo que para mí puede ser un funcionamiento caótico, para otra persona puede ser el ambiente en el cual siempre he estado, por lo tanto no es crítico. Desde ahí, bueno, lo planteo así, porque tendemos mucho a criticar, ¿sabes? Y de ahí vienen todas las palabras, ¿no? Es que eres, tienes un ataque de pánico, bueno, que estás loco, ¿qué? Pues no es para nada, ¿no? Es cualquier cosa. Una de dos, o minimizamos lo que le pasa al otro o lo maximizamos. Vienen estas dos posibilidades. Minimizo lo que el otro siente, desde decirle quizá así directamente el, ay, no es para tanto, ¿no? Eso que estás pasando no es para tanto. Y entonces la persona va a entrar en un mood de que lo que le pasa no es para tanto. Y entonces cuando vino una crisis, le enseñaron que no es para tanto. Y entonces viene una crisis más fuerte y no es para tanto. Hasta que esa crisis, empecemos con el término, esa angustia empieza a causar ansiedad. Y entonces ya empiezo a ver en el cuerpo los efectos de decir que no es para tanto. Básicamente, yo diría que ese es como un poco el marco para entender cuáles son las circunstancias que a mí me inquietan y también cuáles son las herramientas que tengo para regularlas. ok, y bueno, siempre el tener ansiedad también es un detonador para que nos mueva a hacer cosas, ¿no? No es tan malo sentir ansiedad, o si ¿No? es malo sentir todo el tiempo ansiedad, Gato. Pues más que bueno y malo, diría en qué momento le es funcional a la persona, ¿sabes? Porque la ansiedad tiene nos muestra físicamente lo que está pasando, ¿no? Pero todo viene de la angustia, de nuestros sentimientos de incertidumbre, de cómo solucionamos las crisis, de qué hago cuando las cosas se salen de control. Entonces, digamos que es innato en nosotros, es natural vivir con angustia o tener ansiedad, es natural tener la angustia. Lo que no es natural es que esa sea la única forma de solucionar. ¿Sigues ahí, Adri? Sí, ¿Sigues sí, sí, ahí? no, ¿Sigues adelante, ahí? adelante. Ah, ok. Sí, Lo que no sí, es sí, natural es eso, es que yo viva todo el tiempo las crisis resolviéndolas a través de la ansiedad o cada vez agravando más la situación, ¿no? Tenemos que entender primero que la ansiedad van a ser los efectos físicos, ¿no? Es cuando se rebasa este sentimiento de angustia, se presenta, no sé, una posibilidad de pérdida de la vida, inestabilidad, a lo mejor hay un riesgo inminente o a lo mejor es un riesgo imaginario, pero entonces mi cuerpo me empieza a decir algo no está bien, ¿no? Empiezo a sentir temblores, empiezo a sentir diferentes cosas. La angustia, por otro lado, es un sentimiento de incertidumbre. Es constitutivo en nosotros, todos vivimos con ese mecanismo porque nos defiende, nos dice alerta. Entonces la angustia, digamos que es natural. Cuando estos sentimientos empiezan a sobrepasar, es significativo para nosotros entender cómo nos construimos, ¿no? Cómo yo entendí mi angustia ante las crisis que hago,
reacciono, me pongo alerta, saco mis herramientas para saber qué es lo que tengo que hacer, o me pongo en un rincón y me hago bolita. Cada uno resuelve de diferente manera. Por lo tanto, la ansiedad también va a ser de diferente manera. Digamos que tiene sus propios criterios cada uno de estos conceptos, pero popularmente le llamamos ansiedad a todo el tiempo que me pongo en descontrol, ¿no? Es que me pongo muy ansioso, es que me pongo muy ansioso. Eso tiene que ver mucho porque lo que sentimos es angustia. Cuando llega un ataque de ansiedad, por ejemplo, podríamos ver que pasa, ¿cómo decirlo? Es en un momento, viene, hace algo y de pronto ya empiezo a elaborar qué es lo que está pasando. Podemos poner, por ejemplo, los ataques de pánico, ¿no? Hay personas que ante situaciones críticas pierden totalmente el control de sus funciones corporales, por ejemplo, ¿no? Puede ser que empiece a taquicardia, palpitaciones, me empiezo a sentir caliente, mi cuerpo se siente muy caliente, empiezo a tener sudoraciones, todas esas cosas se van acumulando y entonces siento que algo me va a pasar. Eso es un ataque de pánico. La ansiedad, por otro lado, son efectos acumulados, ¿no? La ansiedad puedo llevar 10 años con ansiedad y creo que es normal, ¿no? Ay, es que ella es así o él es así. Siempre se angustia de más, piensa demasiado en las cosas, constantemente le duele el pecho, pero es normal, así es él o ella, ¿no? Entonces, muchas personas detectan su ansiedad hasta que viene un ataque de pánico. ¿Y en qué momento de nuestra angustia es cuando ya no es normal? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que digamos, ya tenemos que ir con el psicólogo? Ok, no es normal cuando ya empieza a limitar nuestras actividades, ¿no? Cuando empieza a tener efectos más graves o me es más difícil recuperarme de esas situaciones. Digo, si quieres más adelante podemos hablar de algunos ejercicios, pero de forma inmediata cuando yo me doy cuenta que ya empieza a limitar mis funciones. Pensando en esta situación de COVID, es cuando tengo que conectarme vía remota y entonces ya no sé cómo me empiezo a estresar, todos esos sentimientos, ese tipo de prácticas es algo está pasando, ¿no? Recordarás el video de un profesor a quienes sus alumnos le ayudaron con la cuestión técnica. ¿Sí? Si tú lo ves, la persona estaba entrando en una crisis de ansiedad. Sí, Estaba teniendo ya efectos como difusos, ya no conectaba bien las palabras, estaba entrando en un modo de irritación. Eso también es muy importante. Muchas veces la ansiedad la podemos identificar porque nos ponemos irritables o nos ponemos hostiles. Entonces ya no sale como yo quiero y me empiezo a estresar y me empiezo a poner tenso y los músculos se me empiezan a tensar y entonces la voz, los dientes, todo mi cuerpo me dice que no está bien, no estoy estable. Y entonces me empiezo como a compactar. Em, de ahí a lo más grave podría ser cuando mi forma de reaccionar es violenta. Una de dos. Me voy hacia la pasividad y entonces no quiero hacer nada por riesgo a que me pase algo y entonces limito mis acciones, limito mis actividades o me voy al extremo, ¿no? Podría decir, el COVID no existe, es un invento del gobierno, bla, bla, bla. Eso es una forma de querer calmar nuestra angustia. Entonces me voy al extremo. O no me cuido para nada o me cuido demasiado. Ok, ¿Qué y ya sería? Ajá. Dime. cuando lleguemos a este punto donde pensamos nosotros que ya no podemos con ese paquete de tantas emociones, Ujú. es cuando tenemos que buscar al psicólogo o podemos Exacto. hacer algo previo antes de llegar al psicólogo. Pues puede haber algo previo si es que yo tengo el hábito de hacer una reflexión de lo que me está pasando. Cuando no puedo identificar esto que me está pasando, es decir, no tengo esa capacidad reflexiva, lo primero que recomendamos es acudir con algún especialista en salud mental y depende la crisis. Si yo tengo la idea, tengo como que la duda de que posiblemente es ansiedad o he tenido ataques de pánico muy extraños en momentos raros, voy a acudir con un psicólogo o con un psiquiatra. Eso depende de la gravidez, ¿no? Si yo realizo con cualquiera de estos dos especialistas, me van a realizar una especie de preguntas, algunos realizamos algún examen como previo para saber si a lo mejor hay factores estresores importantes
¿no? Eso es lo primero, identificar cuáles son los factores que están aconteciendo en la vida de esta persona. Y bueno, dependiendo de este examen o de esta serie de preguntas, algunos solamente hacen una entrevista a profundidad para identificar cuáles son como los focos rojos en esa persona y pensar en un posible tratamiento o atención. Después de estas preguntas, vamos a identificar desde todo lo ambiental hasta lo personal. A veces esas crisis tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Piensa, por ejemplo, en este momento, en los niños que inician primero de primaria, ¿no? Y su primer encuentro con la escuela es una escuela virtual. Y entonces es un niño que difícilmente sí, va a qué aprender a tremendo. socializar. Exacto, va a ser muy difícil para él. No solamente aprender a socializar, sino cómo regulo mis emociones cuando alguien más me trae cosas, ¿no? ¿Cómo voy a regular mi emoción frente a una pantalla con 50 caritas que no conozco, con una carita de una señora o de un señor que tampoco conozco y que me dice que guarde silencio, ¿no? Y mientras en mi casa el Sí, caos y los perros y a lo mejor el otro qué hermanito tremendo. llorando, pero esas crisis Sí. no las vemos, ¿sabes? Las de los niños parece que no existen. Y también son crisis importantes que en este momento se pueden agravar, ¿no? Lo que implica las crisis de desarrollo o de estos momentos significativos. Después de que hacemos esto, de que tratamos de evaluar cuál es el entorno, cuál es la cápsula en la que está la persona, buscamos seguir un plan de un tratamiento o un tratamiento. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a identificar desde la historia de esta persona, cuál es su Ajá. circunstancia actual, cuál es su rutina a nivel de actividades dentro de su hogar, cuál es la rutina de alimentación, los hábitos de sueño y si cuenta con herramientas de acompañamiento, ¿no? Eso es importante tomarlo porque a veces la persona dice, yo estoy muy bien, solamente me dan las mañanas. ¿Cuántas horas duerme? Duermo 3 horas, porque me da el sueño hasta las 5 de la mañana y me tengo que despertar a las 8 para mi trabajo. Ujú. Todos esos cambios No, son pues no duerme nada. significativos, no tenemos momentos reparadores, nuestra alimentación no está siendo saludable, quizá por una condición de vida, no estoy consumiendo los alimentos que antes, pero tampoco estoy respetando como una alimentación más o menos balanceada, ¿no? Llevo 3 sopas instantáneas al día, llevo cosas enlatadas a mi organismo, todo eso también puede representar cambios en nuestro organismo y muchas veces son detonadores de ansiedad o de crisis de angustia. Ujú. Luego, la segunda Y parte, también una dime. persona que se la pasa comiendo todo el día carbohidratos, ¿no? Todo el día Ujú. carbohidratos, todo el día cafeína, todo el día Exacto, estimulantes, pues de todas formas no va a estar tranquilo, exacto. ¿no? Desde ahí empezamos con el trastorno también de alimentos que nos puede condicionar también a tener ansiedad, ¿no? Así Todo es. el tiempo. Exactamente. Yo voy a considerar no solamente cada cuando come, sino qué consume, ¿no? Hay Exacto. alimentos que tú sabrás que hay alimentos que nos dan energía, nos levantan y entonces hay alimentos que nos van a dar un poco el bajón, ¿no? Así como hay sustancias que a lo mejor en mi cuerpo se aceleran y a lo mejor a veces me dan como un poco de relajamiento, ¿no? A lo mejor yo veo que mi hijo es muy tranquilo y entonces se me hace muy normal darle chocolate o darle bebidas azucaradas, se me hace muy normal, ¿no? Porque él es así, es un niño juguetón. Pero resulta que cuando hacemos toda esta historia, de pronto le quitamos esos alimentos a los niños y el niño tiene otras formas de regularse, pero no lo podía hacer porque los alimentos no lo estaban apoyando. Entonces también la alimentación es una parte importante cuando atendemos todo lo que tiene que ver con ansiedad, con ataques de pánico, con crisis, porque eso me va diciendo la persona cómo se regula. Si yo empiezo a tener prácticas compulsivas, eso también es un detonador importante, ¿no? En el caso de los adultos, podría ser que de 8 horas que yo trabajaba, ahora trabajo 16 horas, ¿no? Porque como lo hago en mi casa, lo puedo hacer más tiempo y entonces trabajo el doble de horas. A lo mejor como que siento que se va a acabar la comida y entonces me compro un súper como para 5 meses, ¿no? Mucha de esa comida se va a echar a perder, pero la compro Sí. porque esa es mi forma de salvar. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? A lo mejor empiezo a tomar más café, a lo mejor empiezo a consumir bebidas azucaradas, sustancias psicoactivas, tener prácticas sexuales de riesgo también es una situación importante y que también nos da ahí como ciertos detonadores. Todo lo que puede ser regulado y yo lo llevo al extremo,
esos son detonadores importantes. Si yo noto que mi adolescente duerme demasiado, ¿no? De por sí es flojo o floja, pero ahora duerme más, ¿no? Tiene 2 horas de clase a la semana y el resto se la pasa dormido. Ahí hay algo que no nos está checando, ¿no? Puede ser que también es una crisis de desarrollo, pero también puede ser que esté pasando por un momento de profunda tristeza. Y entonces quizá no estamos viendo ansiedad, quizá estamos viendo un cuadro de depresión, pero pensamos que como es muy flojo, pues no pasa nada, ¿no? Eso también es importante. Hay ciertos No, y detonadores qué que me van a importante, ayudar. ¿no? También en esta etapa universitaria o de preparatoria, Ujú. qué importante es la relación con los amigos, ¿no? Que ahorita, bueno, se está perdiendo, no tanto personalmente, ¿no? Porque lo puedes hacer en línea, pero no, obviamente no va a ser lo mismo, ¿no? El contacto físico, ni va a ser lo mismo que salgas con ellos. O sea, la verdad es que sí, es una crisis que nos está pegando a todos y pues más a ellos, ¿no? Más a ellos en la etapa que están viviendo. Sí, pues es que, ¿sabes qué, Adri? Es muy complicado de pronto cuando dicen vamos a volver a una nueva normalidad y hay muchas situaciones de vulnerabilidad que no van a permitir que eso suceda. Y son personas que posiblemente tienen una red de apoyo muy amplia, pero es muy difícil ver que la red de apoyo está ahí cuando todas las otras cosas que son primordiales para tu vida se empiezan a coartar, ¿no? Quizá tú puedes pensar ahorita en un plano, el plan médico es decir, bueno, vamos a ver qué requiere medicación o no, requiere un cambio de alimentación, de sueño, de acompañamiento, de rutina, ok, pero hay personas que difícilmente van a poder entrar en estos cambios pues porque sus circunstancias de vida no lo van a permitir. Y entonces van a haber otras acciones, otras conductas que si bien no le van a permitir establecerse, le van a permitir sobrevivir, ¿no? Y eso es lo complicado. La persona está sobreviviendo, sí, pero no con una calidad de vida ni una salud mental adecuada. Y entonces, bueno, hay diferentes opciones que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, en psiquiatría, pues se tiende un poco más a la medicación, no en todos los casos, pero se tiende más a que la medicación es una opción, ¿no? Identificamos que está este factor y entonces, listo, con medicación lo componemos. Pero además de la medicación, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, te recomiendan meditar, recomiendan tener hábitos de sueño más estables, tratar de mejorar el contenido del alimento, ¿no? No es lo mismo una lata de frijoles a unos frijoles servidos en tu casa en una barrita de olla, no es lo mismo, ¿no? Los dos son frijoles, pero no tienen la misma calidad, ¿no? No tienen los mismos nutrientes, no tienen las mismas pues sí, las mismas características que te van a mantener saludable. Entonces, también la comida enlatada tiene su no bien hacer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Centro Shifam ofrecemos la parte de las meditaciones. Hay diferentes tipos de meditaciones y también dependiendo la persona, son como las actividades que les proponemos el cambio de alimentación. Pero también hay una parte que en algún otro espacio contigo le hemos platicado, que es el masaje terapéutico, ¿no? Y eso también puede ser una manera de acercarse. ¿Qué más puede hacer la persona? Tratar de buscar el momento en el que esto no vaya más lejos, ¿no? Regresarnos al aquí y a la hora todo el tiempo, ¿no? Hay muchas personas que tendemos a ocupar actividades o sustancias como un tipo de adormecedor del malestar, ¿sabes? Entonces el alcohol no está tan mal, el cigarro no está tan mal, las bebidas refrescantes tampoco están mal, ¿no? No están mal los jugos. No tomo refresco, pero me echo un Boing de este tamaño diario, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuánta azúcar tenemos ahí? Y son adormecedores, ¿no? Calman un poco el malestar, ¿no? Es que no fumo tanto, solo cuando me pongo nervioso, nerviosa. Bueno, si estoy nerviosa 23 horas al día, pues ¿cuántos No, cigarros voy bueno, a consumir ahí? ¿No? toda la Entonces, cajetilla, ¿no? Sí, claro. exactamente. Y No, eso no, también lo podemos llevar a ajá, otra cosa, a sustancias psicoactivas más peligrosas, ¿no? Al consumo de sustancias, digamos, ilegales, ¿no? sí. Marihuana, cocaína, y como por decirlo más común, y que parece no ser tan grave, ¿no? Porque la marihuana es natural, pero no cuando tenemos una crisis de ansiedad o cuando estamos entrando en un cuadro depresivo. Claro, y bueno, dentro de todo esto,
ya ves que nos hicieron unas preguntas previas al programa. Ujú. Yo quería también, bueno, preguntarte, cuando ya es una crisis tan fuerte, donde ya estoy con temblor de manos, temblor de piernas, temblor de como maripositas en el abdomen y ya no lo Ujú. puedo controlar y ya no hay manera de controlar, entonces, ¿sí o sí tendrían que irse al psiquiatra o primero al psicólogo? Lo primero es contactar a la persona que tengan más cercana en salud mental, ¿no? Puede ser que yo me acerco eh, a las llamadas que existen en Locatel, ¿no? Hay una parte que es salud mental y Locatel me da la opción de poder contactar con un psicólogo y puedo contar lo que está pasando y demás. Porque esto que tú mencionas tiene como 2 o 3 cosillas que podemos ver. Una es que a veces no identificamos en qué momento me están pasando estas cosas, ¿no? Yo puedo sentir, por ejemplo, que cada que termina mi jornada laboral empiezo a tener estos efectos físicos, ¿no? Y entonces es un no tengo cosas que hacer. Lo primero que te decía es buscar el diagnóstico adecuado y un tratamiento, pensándolo del lado profesional, ¿no? Buscar el tratamiento o buscar la atención o el acompañamiento terapéutico. Cuando estas crisis están rebasadas, es decir, tengo ataques de ansiedad 4 de 7 días a la semana, estamos, podríamos pensar que la atención terapéutica no está funcionando y entonces necesita el cuerpo un apoyo extra. Y ese apoyo extra puede ser la medicación que un psiquiatra nos puede dar. El psiquiatra al final del día va a recomendar la atención terapéutica o el acompañamiento terapéutico. Entonces es ir hasta allá para que te regresen, ¿no? Podemos ir con un psicólogo, con nuestro psicólogo, y él lo principal que va a hacer es qué de esas circunstancias que detonan una crisis de ansiedad son reales y qué cosas son imaginarias, qué cosas están en el control de la persona y qué cosas están escapando, ¿no? Si la persona está trabajando 16 horas al día, no está teniendo un momento de descanso. Por lo tanto, es detener un poco las conductas que están sucediendo en ese momento. Entonces, creo que esa es como la primera parte. La segunda sería buscar espacios de una escucha consciente y libre de juicios, porque si no volvemos a esto, ¿no? Es que no es para tanto, ¿no? Es normal que sientas crisis. Y si para la persona entrar a la escuela con este nuevo concepto que es una escuela virtual, pensando en los más pequeños, hay espacios que no validan esto. Y es muy importante encontrar un espacio donde se valide que lo que la persona siente es importante. Y Sí, eso lo digo porque si muchas veces en salud mental cometemos mucho el error de buscar primero el diagnóstico y dar inmediatamente tratamiento, sin escuchar lo que a la persona le está pasando. Para nosotros en Centro Shifam es muy importante realizar una entrevista previa, tratar de hacer una entrevista a profundidad para recabar todos los datos que nos pueden decir el marco general de lo que la persona está pasando. Y una vez que identificamos todo lo que la persona le está aconteciendo, ya puedo identificar qué planes le puedo recomendar, ¿no? Le puedo recomendar una canalización o una atención psiquiátrica si siento que esto está desbordado, le puedo brindar un espacio de acompañamiento o le puedo dar un plan de alimentación o una recomendación con un nutricionista o te voy a mandar con un bariatra o te voy a mandar con tal persona, y nosotros damos un seguimiento. Eso es muy importante porque a veces pensamos que salud mental es me voy a sentar ahí durante 1 hora a platicar y eso no me va a calmar la ansiedad, ¿no? Y tienen claro. razón, eso no va a calmar la Ujú, ansiedad. es Lo que va a cierto. calmar la ansiedad es todo este plan integrativo de entender qué es lo que le está pasando a la persona y que la escucha sea una pequeña cosa de todo lo demás que está pasando. Hay personas que con el cambio de alimentación y el cambio de rutina y el estarlos como siguiendo un poco en que esto se cumpla de manera óptima, eso empieza a bajar muchísimo la tensión, ¿no? Baja toda la tensión, em, las cosas tienen otra respuesta, en cuanto sienten que algo va a pasar, nos llaman inmediatamente y es que está pasando esto, ¿qué hago? Ya nos está diciendo que está contando con redes de apoyo y que está acercándose a hablarlo. ¿Sabe? Lo importante de la ansiedad a veces es que no tenemos con quién hablarlo y es muy importante poder nombrar eso que nos está pasando, como tú lo decías al principio, ¿no? No me puedo autodiagnosticar,
pero sí es importante que lo nombre, ¿qué Claro. está pasando? ¿No? Muchas veces cuando, no sé si lo recuerdas, en el sismo, mucha de la atención inmediata en estos ataques de pánico, en estas intervenciones en crisis, era decirle o de alguna manera obligar a la persona que hablara, ¿no? Había personas que se quedaban como catatónicas y entonces no hablaban y se quedaban como pasmadísimas. Ese momento estamos a tope de la ansiedad, ¿no? La crisis está en un nivel que no se puede controlar y lo que haces es traer a la persona. Entonces, ¿cómo te traigo? Oye, Gaby, y Ujú. por ejemplo, recomiendas a la gente que esté en su casa, que de verdad está pasmada, que no quiere salir ni a buscar un psicólogo, ni a ver a nadie, ¿qué puede hacer si está en su casa y puede tener un ataque de ansiedad? ¿Qué es lo que Ujú. puede hacer? ¿O qué sería como algún ejercicio que tú nos recomendaras para que Ujú. lo empezaran a hacer y no se quedaran pasmados, como lo que estamos viendo ahorita, que nos Ok, estás explicando? pues lo primero, antes de poder llegar al ejercicio, es evitar cualquier sustancia o alimento que altere mi sistema, ¿no? Desde café hasta un consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Todo eso, tratar de evitarlo, porque cuando me pongo tenso, me echo un vasote de café y bueno, eso si en mi sistema eso es alterante, tratar de evitarlo como lo más posible. La segunda cosa es empezar con esta regulación del sueño y las actividades, empezarme a hacer un plan de rutina, ¿no? ¿A qué hora me levanto? Más o menos qué actividades tengo, si tengo momentos de descanso, qué hago en esos momentos de descanso, ¿no? Si estoy tomando clases en línea y son 8 horas seguidas, bueno, en algún momento esa pausa de 5 minutos voy a ver la tele, ¿no? Cualquier graciosidad que me encuentre, ¿no? O voy a ir a ver si puedo picar mi sandía de forma redonda, ¿no? Cosas completamente banales. Entonces, ay, las naranjas se podrán rayar con un tenedor, vamos a intentarlo, ¿no? Ese tipo de cosas lo que hacen es distraer un poco a mi sistema o a mi mente y llevarla a otro lugar, ¿no? Donde no hay esta exigencia. Eso es importante hacerlo en casa. Con los más pequeños es lo mismo. Cuando están en clases en línea, nosotros lo que hacemos es proponerles que tengan minutos de descanso o medias horas completas de descanso. Cambiamos la rutina, hacemos otra cosa, salimos a la azotea, vamos a jugar a que nos jaloneamos con almohadas, cosas que destensen un poco el cuerpo, ¿no? Y que nos quiten un poco la idea de lo que en ese momento nos está estresando. Lo siguiente sería poder concientizar un poco, un momento sobre las sensaciones que a mí me están aconteciendo, ¿no? ¿Cómo concientizo eso que a mí me pasa? Puede ser desde espejarme con alguien más, como te decía hace rato, o buscar el servicio profesional. Hay diferentes servicios que pueden también buscar en línea, diferentes cosas o momentos. En Facebook hay muchas personas que ofrecen servicios como de media hora de escucha, atención en ataques de pánico. Pero si ya todo eso lo intenté y nada ha funcionado, puedo intentar dos o tres cosas. En el caso de niños, cuando tienen ansiedad nos vamos a dar cuenta porque se empiezan a distraer, ¿no? Es muy difícil lograr la atención de un niño durante 1 hora en una pantalla donde no está pasando nada, ¿no? Aunque nuestros niños estén en el celular cuando así pasa muchas horas, no es lo mismo estar frente a una computadora y pedirle atención, ¿no? Cuando él está en el celular jugando, cuando quiere se aburre y bota el teléfono. Ujú. Cuando nosotros le pedimos eso a un niño, es un poco complicado, ¿no? Los niños no tienen tanta atención como nosotros, ni tantas herramientas como para estar quietos 3 horas en una pantalla, ¿no? Eso no pasa con los niños. Cuando esto se lleva al extremo, y por ejemplo a mi hijo le da un ataque de pánico y empieza a gritar y a correr por todos lados, hay un ejercicio que se llama abrazo mariposa. El abrazo mariposa es cruzar sus brazos hacia su cuerpo y abrazarlo por detrás. Entonces yo lo abrazo por detrás, cruzo Abrazo sus bracitos, el abrazo mariposa, cruzo sus bracitos, lo agarro contra mi pecho y entonces lo aprieto. No mucho, evidentemente, lo aprieto un poquito solo para que se calme. El niño va a intentar moverse, va a patalear, la intención es contener su cuerpo. Eso es importante, porque a él le enseña a regular la emoción. Físicamente, ¿qué está pasando? Está desbordado. Cuando yo le presento este abrazo es límite.
Le estoy dando un límite a lo que le está pasando. Y entonces lo invito a verbalizar. ¿Qué está pasando? Bla, 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 bla. Sí, ¿qué tienes? ¿No? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Hasta que el niño pueda verbalizar qué es lo que le está pasando y darle un lugar a eso. En el caso de los adultos, que somos un poco más conscientes, la cosa funciona diferente. Hay un ejercicio que me gusta mucho, que funciona, que es de 5 a 1. ¿No? Es como de 5 a 1. Seguramente tiene un nombre técnico, pero no tengo idea cuál es el nombre técnico. Pero funciona hacer una respiración en cuanto empiezo a detectar que las cosas están yendo de control y empiezo a tener un ataque de pánico. Y es pensar del 5 al 1. 5 cosas que puedo ver, 4 cosas o 4 ruidos que puedo identificar, 3 cosas que puedo oler, 2 cosas que puedo saborear y 1 cosa que puedo sentir, ¿no? Es muy importante llevarlo desde los 5 que son cosas que puedo ver, es de lo grande, a 1 cosa que puedo sentir. Es verbalizar, pero es detener un poco. Es 5 cosas que puedo ver, 4 ruidos que puedo identificar, 3 cosas que puedo oler, 2 cosas que puedo saborear y 1 cosa que puedo sentir. Intentarlo hacer constantemente, porque eso me va a traer al aquí y a la hora. Me va a decir en este momento qué veo, qué escucho, qué huelo, qué siento, qué percibo y qué siento. Eso nos va a hablar. En los adultos es un poco más sencillo esto. Adultos y adolescentes. Esforzarlo, si estoy con él, esforzarlo a hacer este ejercicio. Si estoy solo, identificar cómo está mi corazón, con qué ritmo está palpitando, identificar de pronto esto, puedo ver esto, aquello, y es volverme a traer a la aquí y a la hora. ¿Qué día es hoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Eso es un ejercicio muy importante que podemos hacer, pero funciona cuando ya estamos más allá del bien y del mal. Cuando todavía estamos un poco regulando las cosas, podemos empezar por el cambio de alimentación, sueño y sustancias que meto en mi organismo. Y lo de las respiraciones, sí nos ayudaría en un ataque de ansiedad. Sí, completamente. Este ejercicio que te digo es justamente cuando la persona le está costando respirar, identificar su respiración. Y entonces la forma de conectarlo es para que tú me digas esas 5 cosas que ves, tienes que regular tu respiración, ¿no? Tienes que identificar, tienes que elaborar, tienes que construir y tienes que responder. O sea, ese proceso va a empezar a generar un ritmo en mi cuerpo. Cuando yo les digo que respiren, me dicen, pues es que estoy respirando. Y entonces respiramos como forzado, ahí no va a funcionar. No es solamente jalar aire, es la conciencia de la respiración. Es cómo estoy inhalando, cuánto tiempo lo estoy sosteniendo en mi sistema y cómo lo estoy exhalando, ¿no? Todo ese proceso, esa conciencia de respiración, a mí me va a dar un ritmo y también me va a traer al aquí y a la hora. Cuando les recomendamos en las noches que tengan ejercicios de respiración antes de dormir, es una parte es oxigenar el cuerpo, que el cuerpo empiece a tener una limpieza a través de la respiración y eso también va a regular mi calidad de sueño. Si yo solamente me siento y hago mi postura y me pongo a respirar sin sentido, eso no va a funcionar. Es una conciencia de la respiración. Y eso es una técnica que tiene muchísimos beneficios, principalmente para el sueño y también para la regulación de esto. Cuando el sistema se está alterando, lo primero que le decimos es cálmate y respira. Es un milenario de cálmate y respira. Tiene todo el sentido. Años, ¿no? Exacto. Bueno, no ahorita entiendo. Te calmas y me dices qué está pasando. Claro. Exacto, el sentido es ponerle un límite a la emoción que está desbordada para poder otra vez incorporar a la persona y que diga, es que estoy enojado, es que estoy estresado, es que nadie me entiende. Ya lo dijo, ¿no? Ahora, si esto nos pasa seguido, si llevamos años haciendo esto, ya tenemos que buscar una atención y un acompañamiento, ¿no? No significa que no podamos, significa que hay cosas que ya no podemos regular por nosotros mismos y que el apoyo en salud mental lo que te va a decir es, yo te acompaño, ¿no? Te van a seguir pasando crisis, te van a seguir pasando pensamientos intrusivos, vas a seguir pensando que salir a la calle sin cubrebocas es contagio seguro, que si ese día no te pusiste gel antibacterial seguramente ya te va a dar COVID y entonces es calma, ¿no? Calma. ¿Qué cosas son reales
y qué cosas no lo son, ¿no? Si yo salgo a la calle y en 100 kilómetros a la redonda no tengo contacto con nadie, aunque vaya encuerado y sin cubrebocas, no me va a pasar nada. Si no toco nada, si no me acerco a nadie, hay algo ahí real que me dice no puede pasar. Pero si yo salgo, como con esto que te decía, yo salgo a lo mejor con Claro. cubrebocas, con careta, con guantes y con gel y me voy a una fiesta, aunque llevo mis medidas de protección, en algún momento puede ser que hay cosas que yo omita. Y entonces, ¿qué hago? Evitar la situación de riesgo. Pasa como en cualquier práctica de riesgo, es voy a identificar qué cosas están en mi control y qué cosas no lo están. Muchas veces estos pensamientos, Adri, tienen que ver con que todo debe de estar en mi control, ¿no? Somos personas que todo controlamos. Controladoras, sí, Todo claro. controlamos. Y está bien, ¿no? Es positivo en relación a que tenemos un espectro bastante amplio de lo que nos puede pasar. Pero a veces eso nos juega malas, muy malas pasadas, ¿no? Porque entonces todo tiene que estar en control. Tengo que tener los litros de gel, tengo que tener mi caja de guantes, tengo que tener todo listo para que no pase nada. Y entonces cuando algo pasa que está fuera de mi control, me siento culpable, me siento responsable, me siento mal conmigo, me siento una mala persona, me siento muchas y muchas cosas negativas. Y eso también nos puede llevar a un ataque de pánico o a una crisis de ansiedad. No, y también es importante que la gente que nos esté escuchando y los que nos van a escuchar por Spotify, que sepan que también puede haber un fondo físico, o sea que también si esa persona tiene la glucosa alterada, la presión alterada, los triglicéridos y colesterol, está a lo mejor en una etapa de menopausia, ¿no? También. O está en un síndrome premenstrual, pues estos síntomas y signos se van a agravar, ¿no? Entonces, también tienen que tomar en cuenta que tienen que realizarse un chequeo médico, ¿no? Independientemente de todo esto, tienen que tener un chequeo médico. Yo sé que ahorita con lo de la pandemia es como súper más imposible que vayan a ver al médico, pero vaya, podrían irse a hacer un check-up completo y a lo mejor al médico que le tengan confianza, mandárselos para que les diga qué hacer, ¿no? Que no se esperen hasta que acabe la pandemia para realizarse un check-up completo. Yo digo que ese es el mejor momento de realizárselo y de empezar a hacer pequeños cambios en su vida para que pues no se alteren más, ¿no? En cuanto a su alimentación, a lo mejor están comiendo demasiados carbohidratos, demasiada dulce, demasiadas grasas, y esto nos va a ayudar a que estemos un poco más tranquilos. Así es. En nuestro caso, bueno, yo atiendo esto, pero muchas veces me acompaño de mi compañera, que creo que ha estado contigo en Sana Sana, ella es Viridiana. Ella, por ejemplo, sí, hace un saludos. trabajo bien padre. Saludos, Viri. Ha hecho un trabajo muy padre en la atención psicocorporal, ¿no? Y mucho de lo que ella nos ayuda o nos acompaña de pronto es decirnos exactamente qué comer, ¿no? Y entonces regularmente cuando nos da estas recomendaciones nos dice cero carne, cero embutido, cero lácteos. Regularmente nos quita todo lo que viene de origen animal, ¿no? Regularmente nos quita carnes, nos quita carnes rojas, nos quita embutidos, nos quita lácteos, nos quita refrescos, nos quita alcohol. Todas esas cosas las elimina porque van a alterar a nuestro sistema, ¿no? La carne roja tiene componentes que también van a tener un efecto en nuestro sistema. Eso también es importante. Cuando nosotros no nos damos cuenta de esto, podemos incluso pensar que lo que pensamos o lo que sentimos es normal y es lo esperado. Lo más grave que podemos encontrar aquí, por ejemplo, es empezar con una ideación suicida a veces, ¿no? Claro. Eso es lo más grave que podemos ver en este momento. Y no significa que nadie haya pensado en la muerte y que nadie haya tenido esto. Todos lo hemos pensado en algún momento. Por una pérdida propia, ajena, porque alguien importante ya no está, porque quizá con esta crisis de ansiedad he perdido a mucha gente, amigos, familiares, colegas. Los hemos perdido de diferentes maneras, algunos solo por no vernos físicamente y algunos porque literalmente perdieron la vida, ¿no? Por diferentes condiciones. Y entonces nosotros empezamos a generar que la comida, el sueño, nuestras rutinas nos hacen pensar que el terminar con nuestra vida es normal. Y es lo que debería de pasar, ¿no? Como yo que no me cuido, no me ha pasado nada, ¿no? Y como mi tía de 70 años
que se cuidaba, a ella sí le pasó, ¿no? Y entonces empezamos a sentir que las cosas que hacemos no tienen sentido, y además de que no tienen sentido, no sirven de nada. Y entonces no, también hay que reconocer las pequeñas batallas. Hay pequeñas cosas que tenemos que hacer, ¿no? El hecho de que yo salga con la intención firme de cuidarme, eso también es muy positivo, ¿sabes? Muchas personas salimos con miedo, ¿no? Salimos cubiertas hasta de los oídos, pero salimos con miedo. Y entonces todo lo que hacemos, tenemos un temor de tocar el tubo del metro, de tocar la puerta de nuestro auto, de agarrar el carrito del súper, tenemos miedo de dar o recibir dinero, y entonces todo eso se va acumulando hasta que voy a llegar a mi casa y es un chin, no me lavé las manos. Y ahí viene la ansiedad con todo su paquete, ¿no? Es importante también tener una actitud no positiva, pero sino una actitud consciente del momento en el que estoy, ¿no? En este momento necesito salir, ¿no? Y para la actividad que voy a hacer, necesito tener estos medios de protección. Si yo los cumplo, salgo con la confianza y con la firmeza de que nada me va a pasar y regreso a mi casa, hago mi rutina de limpieza y listo, estoy otra vez en mi espacio seguro, ¿no? Es muy importante generarnos espacios seguros, un lugar en el que yo sienta que aquí estoy tranquilo, tranquila, en este espacio puedo expresarme libremente, puedo hacer libremente, ¿no? Eso también es muy, muy importante. A veces creemos que estar en una casa con 20 personas, en una casa de 5 por 5, no hay espacios seguros. Y a veces mi espacio seguro es me voy a mi rincón, me pongo mis audífonos, programo una meditación de media hora, la busco en YouTube, me agarro mis 30 minutos, medito y listo. Ese fue mi espacio seguro, ¿no? Pero si regresando de la calle o de mi trabajo, porque mucha gente tiene que salir a trabajar, regreso otra vez al mismo ritmo y entonces llego y córrele por el niño y córrele por esto y ya conéctate y es que no jala y es que el internet y es que no sé qué, es que yo te dije, es que esto, seguimos con el estrés así a tope. Y entonces en lugar de hacer esta angustia, algo productivo o algo que me empieza a regular o a poner un límite, lo empiezo a llevar al extremo. Y entonces llego a mi casa y eso, ¿sabes qué? Necesito una cerveza para calmarme. Ya fui a la sustancia psicoactiva. Bueno, está bien, no importa la hora en la que me desvele, tengo que terminar el trabajo. Ahí está la rutina de sueño. Pues no tengo tiempo, pásame lo que sea, hazme un sándwich. Ahí está la alimentación. Ujú. Y si eso no suena conocido, hay gente que lo lleva al extremo. No come, no duerme, tiene las medidas más exageradas de cuidado, sale constantemente, sigue fumando, sigue tomando, y todo eso es seguirle echando leña al asunto. Entonces es ser en la medida de lo posible, consciente de en qué momento me pasa. Eso también es un tip muy importante, Adri. ¿En qué momento me pasa? ¿No? Cuando llego a casa me altero más. Bueno, ¿qué hay en mi casa que me altera más? Cuando salgo a la calle es cuando me altero. ¿Qué está pasando en la calle, no? ¿Qué medidas estoy tomando? ¿Qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? Si no tengo posibilidad de guantes, de careta, bueno, me pongo mi cubrebocas y no toco nada, ¿no? Y hasta donde llegue a lavarme las manos como pueda. A mí me pasa mucho que al principio de la pandemia no me podía rascar la nariz con el cubrebocas. Entonces entraba yo en una crisis de, es que me pica, pero no me quiero rascar porque la nariz es una forma. Y estaba yo súper angustiada. Hasta que de pronto alguien que no es psicólogo, por cierto, me dijo, pues te lavas las manos y te las rascas. Y yo, ah, pues sí. No me había caído el 20 y entonces fui, me lavé las manos, o sea, agarré mi gelecito, me rasqué mi nariz y listo, ¿no? Y entonces ahora qué pasa, digo, solamente es no tocarme la cara, ¿no? Yo que tengo como mucho la maña de estarme agarrando, que bueno, eso es en mí. Habrá personas que tienen otras rutinas, pero que no vemos las cosas obvias porque estamos pensando en todo lo malo. Y hay cosas muy obvias, la respuesta más simple, que a veces me puede decir, pues lávate la mano, ¿no? Si tanto te pica, lávate las manos. Eso es lo único que tienes que hacer. Nos complicamos a veces de más, ¿no? Y son cosas sencillas de resolver y a veces sí, con todo esto nos paniqueamos y nos bloqueamos y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Y Exacto. a lo mejor una persona que que sea una amiga, algún familiar, a lo mejor también nos puede ayudar, ¿no? Y como estamos tan Así cerrados es. en lo que estamos pensando todo el tiempo, sí nos podría ayudar de alguna manera que alguien más
nos indique, ¿no? ¿Qué Así es. es lo que está viendo en nosotros? Sí, esa es como la forma más simple. De alguna manera es identificar qué me estresa y qué hago con ese estrés. Ujú. Sí, Si sí, mi Gaby, hijo de 5 años no puede hacer eso, mi chamba es ayudarle. exacto, ¿no? Y hay que ayudar a los pequeños, hay que ayudar a las personas de la tercera edad, Ujú. que de verdad están sumamente complicadas en este momento porque Así es. se sienten por un lado aisladas, por un lado relegadas, pero la verdad es que los estamos cuidando mucho. Ujú. Ellos se desesperan, ¿no? Ellos quieren salir y todo, pero son las personas que están más expuestas. Así es. Entonces, denle todo su cariño y toda su atención a toda su familia, pero más a los pequeñitos y a las personas de la tercera edad. Nosotros somos ahorita la población más fuerte, entre comillas, los Ujú. adultos. Entonces sí hay que darles toda la comprensión y el tiempo que podamos y el cariño, ¿no? A los que tengamos cerca Así en es, y nuestra sí, se familia. vale sentirse angustiado, se vale, ¿no? Exacto. Es una situación Dense complicada. permiso, ¿no? Para sentirse mal. Dense permiso, porque luego queremos ser perfectos y queremos siempre Ujú. estar bien. Es imposible, somos seres humanos. Así es. Y pues Gaby, te queremos agradecer muchísimo el estar aquí en el programa de Vida Saludable de UC Radio. Y pues los invitamos a checar todo lo que nos ofrece Centro Shifam. Nos ofrece psicoterapia, cursos de capacitación y prevención, talleres psicoeducativos, conferencias, masajes psicocorporales, ay, ese ya se me antojó a mí, grupos reflexivos y de conferencias o asesorías. Sus Ujú, oficinas están en Mieri Pesado 137 Interior 2, Colonia del ujú. Valle, Ciudad de México. Y no sé si podemos dar tu teléfono, el Sí, que de tienes hecho para WhatsApp. pueden entrar a la página de Facebook, que así le ponen Centro Shifam y vamos a salir nosotros. Y en nuestra portada principal vienen los números de contacto de nuestros terapeutas. Y bueno, también puedes dar mi número y ahorita les digo de un supercurso que ya tenemos para el 31 de octubre de este tema en particular. Súper bien, lo subimos a redes sociales y Ujú. pues vamos a invitar a la psicóloga Viri, como me estabas Sí, diciendo ahorita. Ay, sí, creo que ese tema estaría perfecto. No sé si tenga tiempo, pues ojalá que pudiera estar también con nosotros en Vida Saludable, que tiene todo que ver con lo que estamos sí, ojalá que platicando sí. lunes con lunes, ¿no? Ujú. Estaría perfecto. Está cordialmente invitada. Vamos a contactarla porque ella es la que va a dar este taller sobre espacios seguros, pero tiene que ver con el manejo emocional para todas las crisis de ansiedad y demás. Y vamos trabajando, bueno, trabaja la teoría de los 5 elementos y entonces tiene que ver con todo lo que es la alimentación, nuestras emociones y vamos emoción por emoción cada semana. Ahorita ya está ese taller, pero ya tenemos cupo lleno. Ok, Entonces abrimos nuestra próxima fecha para el 31 de octubre. Te paso el flyer y para que lo compartas también con tu audiencia. claro que sí. Muchísimas gracias, Gaby. Como siempre es un placer escucharte y siempre nos encanta, describes todo de una manera tan gráfica y tan visual. A mí me encanta porque siempre se entiende súper bien y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Vida Saludable. Y más adelantito también te tendremos en Sana Sana, con mucho gusto. Sí, yo encantada. Gracias, Muchísimas gracias gracias y Gabo que en los tengan bonita controles. mañana. Igualmente inicio de semana, igual a Gabo y a UC Radio. Nos vemos el siguiente lunes a las 11 de la mañana por UC Radio. Gracias. Bye.